Historias para no dormir. Hola y bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de este especial que tenemos preparado para Halloween. En esta serie estamos leyendo sus historias que nos están enviando al link que está en la descripción. Para hoy tenemos preparadas 3 historias muy interesantes, un poco aterradoras. Veremos ustedes qué opinan. Empecemos con esta primera historia. Bueno, nuestra primera historia nos la manda un seguidor que quiere que mantengamos su identidad como anónima. Así que vamos a respetarlo y empecemos. Leyendo sus historias. Esta historia sucede cuando nuestro compañero es invitado a un congreso en una ciudad diferente a la que él vivía. En este congreso estaba con un grupo de amigas que juntos compartían la misma actividad. Como parte de este congreso, ellos hicieron algunas actividades en el día y aproximadamente a las 6 de la tarde se fueron a ver una película de miedo. El ambiente estaba un poco tenso, pero a medida que iba pasando la película, se fue tornando un poco más complejo. Es normal, cuando tú vas a una película de miedo, tu psiquis te empieza a jugar en contra y cada sonido, cada ruido empieza a asustarte un poco más de lo normal. Así que terminaron su película, se fueron a comer y aproximadamente a las 11 de la noche se fueron a dormir. En el hotel donde se estaban hospedando, él dormía un piso abajo que sus compañeras. Pasó la noche y a eso de las 2 o 3 de la mañana, él se levanta debido a que escucha un fuerte grito que venía desde el piso de arriba. Sonó su celular y eran sus amigas que estaban muy asustadas. Inmediatamente, él sube las escaleras y empieza a sentir que el ambiente está un poco más tenso. Toca la puerta del cuarto y al abrir encuentra a sus 3 amigas completamente paralizadas del miedo. Resultó que a medianoche la luz se fue y cuando ellas intentaron ubicarse, ver dónde estaban, empezaron a identificar sombras dentro del cuarto. Él estaba muy tranquilo, pero ellas realmente estaban tan asustadas que lo obligaron a quedarse esa noche en su cuarto porque le echaban la culpa de que él había escogido la película. Él decidió quedarse a dormir solamente para acompañarlas y esperar que se durmieran. Empezaron a charlar y entre charla y charla se durmieron, pero él no lograba conciliar el sueño. Así que decidió en su celular poner un poco de música en Spotify, pero aún así empezó a sentir que el ambiente se ponía cada vez más tenso y aunque sus amigas estaban dormidas, él se sentía completamente solo en esa habitación. Nuestro amigo, un poco ya asustado porque no podía lograr dormirse, intentó hacer lo peor que uno puede hacer cuando quiere dormirse. Y es distraerse en su celular. Él pensó que podría llegar a conciliar el sueño viendo publicaciones en redes sociales, pero de un momento a otro su celular se apagó, cosa que le pareció muy rara porque su celular estaba prácticamente a la mitad de la carga y en ese momento empezó a sentir cómo el ambiente de la habitación se puso cada vez más pesado. Sentía frío y empezó a temblar y de repente una de sus compañeras se levantó de la cama y empezó a hablar en un idioma o en palabras que él no podía comprender. Él intenta distraerse, tal vez no poniéndole atención a lo que estaba pasando, pero era imposible, así que decide acercarse a su amiga e intentar ver lo que estaba pasando. Toma fuerzas, se levanta y empieza a caminar hacia ella y empieza a escuchar cómo ella habla y pelea hacia la nada. Se da cuenta que ella está como en un trance, parece que fuera sonámbula. Él prefiere no despertarla, no tocarla y simplemente decide regresar hasta su sofá. Intenta dormir, pero literalmente pasan más de 40 minutos en este trance, en esta situación incómoda en donde él no podía hacer nada. De repente, ella empieza a llorar. Y es en este momento donde su piel se eriza y empieza a sentir un miedo aterrador. Cuando ella dice, no le hagas nada a él es mi amigo. En ese momento él siente terror e inmediatamente después una mano lo coge de su tobillo y empieza a jalarlo y su sábana con la cual él estaba cubierto empieza a bajar lentamente y él únicamente podía respirar. Estaba completamente paralizado. A lo lejos se escucha una risa malvada, una risa que le eriza la piel.
Él intentaba moverse, intentaba gritar, intentaba llamar la atención de sus compañeras, pero era imposible. No le salía una sola palabra de su boca. El tiempo pasaba, segundo a segundo, él sentía cómo lo empezaban a jalar y no podía hacer nada. Y en ese momento, cuando él sentía que ya no había vuelta atrás, que este ente se lo estaba llevando, regresa la luz. Se prenden las luces de su habitación y este ente lo suelta. Y por unas pequeñas milésimas de segundo, nuestro compañero alcanza a ver una sombra que tenía aferrado su tobillo y al cual él no pudo identificar. No le veía una forma de rostro, simplemente veía una oscuridad que estaba concentrada debajo de su cuerpo. Lentamente él empezó a retomar la movilidad, empezó a respirar tranquilamente y lo primero que hizo fue tomar su celular y ver si podía llamar a alguien. Se percató que tenía aún el 50% de batería como lo recordaba. Y además de eso, algo un poco más aterrador, se dio cuenta que eran las 3 de la mañana en punto. Al día siguiente, nuestro compañero le preguntó a sus amigas si habían podido dormir tranquilamente después del suceso anterior y ellas simplemente le dijeron que no tuvieron ningún problema. Pero le preguntó a su compañera si en alguna oportunidad había estado hablando dormida o si ya le había pasado antes. Y ella le confesó que sí, que en algunas ocasiones ella se levanta, que incluso podía caminar y realizar algunas acciones de las cuales ella al día siguiente no se acordaba. Él no puede explicar más allá de que su amiga era sonámbula, pero todo lo que pasó después y el ente que le agarró la pierna no tiene explicación. Desde esa noche, nuestro compañero siempre se asegura de cuando duerme con otra persona, preguntarle antes si ha sido sonámbulo o si tiene algún problema del sueño, porque esa experiencia no la quiere repetir jamás. Y bueno, muchachos, con esto terminamos nuestra primera historia. Cuéntenos ustedes qué opinan, qué creen. ¿Este tema de la parálisis del sueño es algo común o no? Si alguna vez a ustedes les ha pasado. Y más allá, si creen o conocen en el tema de los sonámbulos. Siento que es un tema un poco complejo porque puede que sea algo natural. Personalmente, yo cuando he tenido pesadillas, empiezo a hablar tratando como de llamar la atención de las personas que están alrededor para que me despierten y ha funcionado. Pero este tema ya puede trascender un poco más y convertirse en algo un poco paranormal. ¿Ustedes qué creen? Dejen en los comentarios si alguna vez les ha pasado y pues continuemos con nuestra siguiente historia. Leyendo sus historias. Nuestra siguiente historia sucede acá en Colombia. Nos la envía Viviana desde Bogotá y nos cuenta que esta historia pasó en la finca de su tía en un lugar que se llama La Mesa. Gracias, Viviana, por enviarnos tu historia. Nuestra historia comienza cuando Viviana era una pequeña niña. Ella, junto con su familia, usualmente salían de viaje en esos días de vacaciones, feriados y puentes hacia la finca de su tía en La Mesa. Era una finca que quedaba muy lejos de la zona urbana, en mitad de la montaña, en esos lugares donde cuando la noche cae, realmente la oscuridad no te permite ver absolutamente nada. Pero bueno, empezó su fin de semana, llegaron a la finca de su tía y todo pasó normalmente. Hasta que llegó la hora de dormir. Para dormir, ellos se distribuían entre los familiares los cuartos disponibles. Y a nuestra amiga Viviana le tocó dormir con su primo, un pequeño niño que lo acompañaba y que se dormía fácilmente. Para protegerse de los zancudos, ellos usaban un toldillo, esa malla blanca que ponen alrededor de la cama para que no los picaran. Es muy importante asegurar el toldillo para que no se mueva, no se salga y los zancudos no ingresen a la cama cuando tú estás durmiendo. Así que su tía se aseguraba de poner muy bien el toldillo debajo del colchón para que, a pesar de que se movieran en la cama, no se saliera. Cuando ellos se fueron ya a dormir, escucharon a lo lejos un silbido. Se preguntaron qué era, tal vez era un pájaro o un animal que estaba haciendo un sonido extraño, pero su tía no le paró importancia, simplemente les dijo, sí, debe ser algún animal o debe ser algo normal en esta zona llena de animales y vegetación. Era una noche normal, como todas las noches. Todos los miembros de su familia dormían en sus habitaciones y no había pasado nada hasta ese momento. De repente, el televisor del cuarto de la hermana de Viviana se enciende,
pero no tenía señal. Así que empieza a sonar esa famosa estática y esas barras que se mueven. La hermana de nuestra seguidora se empieza a despertar lentamente y se da cuenta que el televisor está encendido, pero aún no entiende por qué. Se empieza a sentir un poco mal y empieza a intentar ubicarse dónde estaba, en qué lugar, y se da cuenta que está en una posición bastante extraña. La mitad de su cuerpo estaba prácticamente flotando por fuera de su cama. Sus manos las tenía cruzadas y entrelazadas al frente de su pecho, y sentía cómo lentamente la estaban jalando de su cama. Se dio cuenta que esto no era normal y reaccionó como todos lo haríamos. Empezó a moverse y, muy asustada, trató de retomar la posición normal de su cuerpo. Rápidamente se levantó y fue a apagar el televisor que estaba frente a ella. Regresó a la cama y empezó a tratar de calmarse y a volver a dormir. Ella intentaba explicar por qué había pasado esto. Era imposible que ella sola hubiera salido de la cama, y más aún que la mitad de su cuerpo estuviera por fuera, ya que el toldillo y todo lo que organizaba su tía para que los zancudos no la picaran era muy difícil de sacarlo estando ella encima de la cama. Después de mucho tiempo, esa noche la hermana de nuestra seguidora vuelve a dormir. Despierta al otro día y, asustada, quiere ir a contarle la historia a su familia, pero primero decide pasar por el baño y se da cuenta que en sus piernas tiene más de 8 moretones. Moretones que probablemente se hubieran causado por golpes, o que parece que alguien la hubiera agarrado con sus manos demasiado duro. Bajó a contarle la historia a sus familiares y se encontró con la desagradable noticia de que la noche anterior el loro de su tía había muerto. Empieza a contarles la historia que le sucedió, y muy sorprendida, la tía le dice que el sonido que habían escuchado la noche anterior era probablemente una bruja. Una bruja que usualmente visita esa casa, y que cuando hace ese tipo de sonidos es porque esa noche va a cobrar una vida. Al no poderse llevar a la hermana de nuestra seguidora, decidió llevarse al pequeño loro de la tía. Interesante historia que nos manda Viviana desde Bogotá. Muchas gracias. Dejen en los comentarios ustedes qué creen que pasó esta noche. Puede ser algo natural, algo normal. Los loritos y los pajaritos mueren todos los días por el frío o por el ambiente, pero tal vez es mucha coincidencia que precisamente la noche en la que la hermana de nuestra seguidora sintió este tema tan fuerte, tan paranormal, muriera este pajarito. No lo sé, dejen sus comentarios, ustedes qué creen, y no sé si de pronto le podrían dar una explicación a esto que le pasó a ella, como, no sé, un sueño, una pesadilla, tal vez una parálisis. Interesante. Vamos con la siguiente historia. Leyendo sus historias. La historia de nuestra amiga Angie empieza hace muchos años. Sucede que ella ha tenido un problema que ha sido recurrente a través de los años. Ella sufre de algo que es conocido como la parálisis del sueño. Al principio ella sentía mucho miedo cuando sucedía esto. No podía moverse, no podía hablar, y era imposible comunicar el miedo que ella sentía cuando iba a dormir. Con los años, ella empezó a controlarse, empezó a controlar el miedo que sentía y empezó a darle sentido a esto que estaba sintiendo cuando iba a dormir. Hace aproximadamente un año, esta situación se le salió un poco de las manos a nuestra amiga Angie. Se levantó muy agitada, muy estresada, llamémosla, con un poco de miedo. Así que decidió ir a la cocina a tomar un poco de agua, simplemente para relajarse un poco. Bajó las escaleras como usualmente lo hacía, y al llegar a la cocina tomó un vaso para servirse el agua de la nevera, pero este se le resbaló y cayó al piso. En ese momento, ella escucha que en el cuarto de arriba, su papá enciende la luz, baja las escaleras rápidamente y prende la luz de la cocina, como intentando ver qué fue lo que pasó. Ella lo ve muy asustado, pero parece que él no la ve a ella, como que la ignora.
Él ve los fragmentos del vaso en el piso y simplemente decide dejarlos ahí para la mañana siguiente recogerlos. Apaga la luz, sube las escaleras y él regresa a su cuarto. Ella queda en la cocina a oscuras nuevamente. Su papá no le dijo nada y simplemente se quedó allá sola. Así que para regresar a su cuarto decide prender la luz, pero la luz no enciende. Ella se acerca a la toma e intenta oprimir los botones, pero nada funciona. Así que decide ir al baño que estaba justo al lado, pero las luces tampoco encienden. Parece que algo no está bien. Nuestra amiga Angie empezó a sentirse asustada. Era obvio, no podía prender las luces, su papá la estaba ignorando, algo pasaba. Así que decidió rápidamente subir las escaleras y regresar a su cuarto. Pero cuando empezó a subirlas sentía que algo no estaba bien. Empezó a sentir el ambiente demasiado pesado y a medida que iba subiendo escalón tras escalón sintió como alguien o algo la estaba persiguiendo. Y de un momento a otro algo la tomó de los pies y la empezó a jalar hacia el baño. Era como si la quisieran encerrar en este lugar. Ella sentía cómo lentamente iba bajando los escalones y no podía hacer nada. La estaban jalando cada vez más fuerte. Empezó a moverse, movía sus pies, sus manos, intentaba gritar, pero era muy difícil soltarse de esta fuerza que cada vez la llevaba más cerca al baño. De un momento a otro logró separarse y empezó a correr. Subió las escaleras rápidamente, cerró su cuarto y se metió debajo de las cobijas. Tenía muchísimo miedo y en ese momento se despertó. Sucede que todo había sido un sueño, pero había sido muy real. Decidió prender la luz y en esta ocasión sí funcionó. Prendió la luz de su cuarto y esa noche durmió con la luz prendida. Al día siguiente, nuestra amiga Angie se encontró con su padre y él, un poco confundido, le pregunta: hija, ¿tú viste algo o escuchaste algo anoche? Sucede que se rompió un vaso y yo bajé a ver, no había nadie, pero sí sentí un ambiente muy pesado. Ella, un poco confundida, no quiso asustarlo, pero se dio cuenta que esa noche su cuerpo se había separado en dos. Ella, al parecer, se había desdoblado. Y todo lo que ella vivió esa noche, lo vivió en un plano diferente al físico. Y con esto, chicos, terminamos nuestras historias de este capítulo, de este especial. Déjenos en los comentarios ustedes qué creen de este tema de la separación del cuerpo, el alma, el espíritu, lo que llaman desdoblarse. ¿Ustedes qué creen? No sé, tal vez les ha pasado. Déjenlo en los comentarios si alguna vez han tenido una experiencia como estas, cómo les pasó. Y recuerden que pueden dejarnos sus historias en el link que está en la descripción. Muchas gracias a todas las personas que nos enviaron sus historias. Recuerden que estamos haciendo este tipo de videos únicamente por Halloween. Van a ser 4 capítulos, este es el segundo. Si no has visto el primero, te dejaré acá en esta pestañita el link para que vayas a ver. Nos vemos en el próximo. Recuerden seguirme en las redes sociales que están apareciendo acá en pantalla. Muchas gracias y feliz noche. Chao, chao. Historias para no dormir.